Vamos a trabajar con ustedes en para el e-learning de segundo básico, ¿verdad? El e-learning 5. Vamos a trabajar lo que son ángulos y triángulos. Esto es una pequeña introducción para que ustedes vayan viendo cómo poder, ¿verdad? En este caso, comprender un poco de geometría y así dar introducción a lo que es el teorema de Pitágoras, que es, me imagino que es el próximo que a ustedes les corresponde. Entonces, deben de prestar mucha atención, ya que todos los e-learning, pues, están enlazados, ¿verdad? Tienen el mismo fin, ¿verdad? Que ustedes comprendan, pero no solo un tema, sino que varios. Vamos a comenzar con lo que son los ángulos, con lo que son los ángulos. Entonces, veamos la definición de un ángulo. La definición dice lo siguiente. Un ángulo es la abertura comprendida entre dos semirrectas que tienen un punto en común, llamado vértice. La gráfica o un ejemplo de un ángulo puede ser el siguiente, ¿verdad? Que entonces esto sería un ángulo, aquí tenemos un lado inicial, tenemos un lado final, y la abertura, el espacio entre esas dos semirrectas es lo que nosotros llamamos ángulo. Y nosotros en la vida real encontramos muchos ángulos. Por ejemplo, en una pared, en la esquina de una pared, encontramos un ángulo, ¿verdad? Entre las dos paredes se está formando lo que es un ángulo. Al momento de flexionar lo que es el brazo, ¿verdad? Encontramos también ángulos. No solo ahí, si ustedes abren su cuaderno de matemáticas, de lenguaje, de física, también encontramos lo que son ángulos. Entonces, siempre vamos a encontrar lo que ángulos en la vida real. Existen muchos ángulos. El ángulo en varios libros tiene mucha representación. Por ejemplo, yo he encontrado libros que tienen esta especie de pico, ¿verdad? Y esa es la simbología que representa o hace referencia a un ángulo. Cuando ustedes encuentren eso, pues sabrán que están hablando de un ángulo, ¿verdad? También encontramos esta parte, cuando encontramos este tipo de simbología, también es un ángulo, ¿verdad? Entre la recta B a C, encontramos lo que es un ángulo. Entonces, son varias formas de encontrar lo que es un ángulo. O sea, no existe solo un método, sino que para poder escribir ángulos, sino que hay muchas formas. También dice, o con letra del alfabeto griego, ¿sí? Si un ángulo se mide en sentido contrario, este es un punto importante, si un ángulo se mide en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, entonces será positivo, ¿verdad? Si ustedes miden un ángulo de acá para acá, entonces ese es positivo, es un ángulo positivo. Y si lo miden de acá hacia acá, de acá hacia acá, entonces será un ángulo negativo. ¿Sí? En contra de las manecillas del reloj va a ser positivo y viceversa, va a ser, en contra va a ser positivo, perdón, y viceversa va a ser negativo. ¿Sí? ¿Cómo se pueden, en este caso, colocar el signo o el sentido de un ángulo? ¿Alguna pregunta hasta el momento con relación a la definición de un ángulo? ¿Una pregunta hasta el momento? ¿Una duda? A ver, Gabriel, ¿dudas? Alvara, ¿Donovan, dudas? Ninguna, profe. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces a ver más definiciones. También tenemos lo que son medidas o cómo podemos nosotros medir lo que es un ángulo. Existen varios sistemas de medidas, no solo hay uno. Los ángulos se miden en grados o en radianes, de acuerdo al sistema. De hecho, hay tres sistemas para poder medir lo que son ángulos. Existen tres, ¿sí? Para poder medir ángulos. El más utilizado es el que yo supongo que son grados. Ustedes lo conocen, ¿sí? Entonces veamos. El sistema sexagesimal es el que nosotros utilizamos comúnmente. Este sistema de medir ángulos es el que se emplea normalmente. La circunferencia se divide en 360 partes llamadas grados.
¿sí? Ese es el que utiliza un transportador. A todos aquellos que hemos tenido un transportador en las manos, nos hemos dado cuenta de lo que son grados, ¿sí? Lo utiliza un transportador. Lo que se hace es tomar una circunferencia, o sea, un círculo, y dividirlo en 360 partes. Cada una de esas partes es un grado. También tenemos el sistema cíclico o circular. Este sistema se utiliza en una matemática un poquito más avanzada, pero ustedes también lo van a utilizar ya próximamente. Este sistema utiliza como unidad fundamental el radián. El radián es el ángulo central subtendido por un arco igual a la longitud de radio de círculo. Se llama valor natural o valor circular de un ángulo. En este caso, esto es un radián, miren. Ustedes conocen una circunferencia. Ya vieron que son figuras geométricas. Vimos lo que es una circunferencia. El radio habíamos dicho que es la distancia del centro de la circunferencia a cualquier punto del perímetro. Del centro de la circunferencia a cualquier punto del perímetro. Supongan que esa distancia vale 2 centímetros. ¿Sí? Mide 2 centímetros, ¿verdad? Tiene un valor de 2 centímetros. Y después tiramos otra línea, o sea, otro radio. Obviamente esos dos radios van a medir lo mismo, miden 2 centímetros cada uno. Pero si ese arco que se está formando, mide 2 centímetros, entonces a ese espacio que está acá, es a lo que nosotros llamamos, a ese ángulo que está acá, es a lo que nosotros llamamos un radián. Cuando esto o esto mide exactamente lo mismo, este ángulo es lo que nosotros conocemos como un radián. Y un radián aproximadamente es 57,29 grados. Eso es aproximadamente lo que es un radián. Comúnmente se lo conoce como pi radián y equivale, perdón, es un radián y un pi radián equivale a 180 grados, ¿verdad? 180 grados es la mitad, ¿sí? Es la mitad de una circunferencia. Entonces, esos son los dos sistemas. Pero yo estoy seguro de que ustedes conocen más el sistema sexagesimal, que es este, ¿verdad? Lo que es un grado. ¿Un grado qué es una parte de 360 partes de una circunferencia. ¿Alguna pregunta que tenga? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? Bueno, sigamos pues. Pero los ángulos también se clasifican de acuerdo a su medida. Hay diferentes tipos de ángulos y estos se clasifican de acuerdo a la abertura que tiene, o sea, a su medida. Dice, la magnitud de un ángulo depende de su abertura, comprendida entre los lados y no de la longitud de estos. De acuerdo con su magnitud, se clasifican en la primera clasificación son unos ángulos convexos. Esa es la primera clasificación. ¿Y cuáles son los ángulos convexos? Pues son los que miden más de 0 grados y menos de 180. Esos son los ángulos convexos. Pero estos se clasifican o se dividen en otros tipos de ángulos. ¿Sí? Estos se vuelven a dividir en otros ángulos. Por ejemplo, tenemos un ángulo agudo. Es el que mide más de 0 grados y menos de 90. Este es un ángulo agudo. Un ejemplo, uno de 45 grados. Profesor, ¿será que un ángulo agudo de 30 grados? Sí, porque está entre 0 y 90. ¿Será, a ver, les pregunto a ustedes, ¿será que un ángulo de 89 grados es un ángulo agudo? ¿Sí o no? A ver, ¿será que un ángulo de 89 grados es un ángulo agudo? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Porque se encuentra entre 0 y 90 grados. Entonces es un ángulo agudo. Profe, ¿y uno de 91? El de 91 ya no, porque ya pasó los 90 grados. Entonces solo tienen un rango entre 0
y 90 grados. No podemos pasarnos. Tenemos lo que es un ángulo obtuso. El ángulo obtuso es el que mide mide más, perdón, de 90 grados y menos de 180. Por ejemplo, uno de 135 mide entre 90 y 180 grados. Uno de 170 puede ser un ángulo obtuso. Uno de 91 grados también puede ser un ángulo obtuso porque ya es más de 90 grados. Y uno de 179 también, siempre y cuando se encuentre entre el rango de 90 y 180 grados. Uno de 181, ese sí ya no, ¿verdad? Porque ya nos pasamos de lo que es el rango. De 181 ya no. De 89 tampoco, ¿verdad? Tiene que estar entre ese rango que estamos mostrando. En más de 90, pero menos de 180. Este es un ejemplo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, jóvenes? Néstor, Donovan, ¿alguna pregunta? Ninguna. Muy bien. Sigamos. También tenemos los ángulos, el ángulo recto. El ángulo recto es algo particular, es algo que se utiliza mucho en problemas de matemáticas y muchos problemas de física. Es particular. Él es el que mide 90 grados, pero tiene que medir exactamente 90 grados. No puede medir menos, no puede medir más. Tiene que medir 90 grados, ¿verdad? O sea, tiene que medir eso sí o sí. No menos y no más. Tiene que medir 90 grados exactos. Además, en los libros de matemática y en los libros de física, ¿verdad? Hago referencia a esos dos cursos, se encuentra esta simbología, un cuadrito. Ese cuadrito nos está diciendo que es un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. Cuando ustedes vean esa simbología, entonces, de una vez, ustedes deben de analizar y de hacer referencia a que están hablando de un ángulo recto. Solo con ver ese cuadrito hacen referencia. No necesitan colocar en este caso, los 90 grados. No deben de colocar ya los 90 grados. Simplemente con tener el cuadrito. Ya sabemos que es un ángulo recto. ¿Alguna pregunta con esta primera clasificación? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? No creo que Muy bien. Nancy Sosa, ¿alguna duda? Nancy Sosa. ¿Quién será Nancy Sosa? Sigamos. Otra clasificación que nosotros tenemos es el ángulo llano. El ángulo llano es aquel que mide 180 grados. Es decir, ha dado media vuelta de una circunferencia. Media vuelta de una circunferencia, ¿verdad? Mide 180 grados, pero tiene que ser exactamente 180 grados. No más, no menos. Tiene que medir sí o sí 180 grados, ¿verdad? Ese es un ángulo llano. Si nos damos cuenta, en este caso, el ángulo dio este recorrido, ¿verdad? Y no me quedó bien, pero dio ese recorrido. Entonces, ya sabemos que es un ángulo llano y debe de medir 180 grados. También tenemos lo que es un ángulo cóncavo. El cóncavo es el que mide más de 180 grados y menos de 360, ¿verdad? O sea, tiene que medir eh, más de 180 grados y menos de 360. Por ejemplo, 181 ya es un ángulo cóncavo, ¿verdad? 182 es un ángulo cóncavo. 359 es un ángulo cóncavo. Esos son ángulos cóncavos. Tienen que medir entre 180 y 360. Después de 361, pues ya no podría ser un ángulo cóncavo. Y menos de 180 no es un ángulo cóncavo. Tiene que medir entre ese rango. Y por eso aquí tenemos dos ejemplos. 215
es un ángulo cóncavo. Y 315 es un ángulo cóncavo. Son dos ejemplos de lo que nosotros conocemos como ángulos cóncavos, ¿verdad? Tiene que medir entre 180 grados y 360. ¿Alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Preguntas? No hay preguntas, ¿verdad? Muy bien, sigamos. También tenemos lo que son... ¿Escribió aquí en el chat? No, perfecto. Ok, Néstor, gracias. Sigamos. También tenemos un ángulo perigonal. ¿Cuál es el ángulo perigonal? Es el que mide exactamente 360 grados. O sea, da una vuelta completa. Esta gráfica tal vez no se logra comprender bien de cómo es un ángulo perigonal, pero aquí se supone de que esta otra flecha que está aquí, ya dio la vuelta completa y se colocó sobre la misma flecha. Por eso es un ángulo perigonal. Da una vuelta completa de 360 grados, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos ángulos que nosotros debemos de conocer muy, muy específicos? Todos. Pero tal vez el que sobresalta aquí es el ángulo recto. El ángulo recto, ¿cuánto mide? ¿Alguien que me puede decir cuánto mide el ángulo recto? Lo vimos hace un momento. ¿Cuánto mide el ángulo recto? 90 grados. Exactamente, así me gusta, 90 grados. Ese es uno de los más, tal vez no todos son importantes, ¿verdad? Pero es uno de los más, que más sobresaltan en matemáticas, física fundamental. Entonces tenemos que saberlos perfectamente. Cuando ustedes vean ese cuadrito, vean un ángulo recto, tienen que saber que mide 90 grados, ¿verdad? Muy bien. También tenemos clasificación de acuerdo a su medida y tenemos otra clasificación, por ejemplo, los ángulos complementarios. Son aquellos cuya suma es igual a un ángulo recto de 90 grados. Por ejemplo, acá, aquí tenemos un ángulo A. Supongan que ese ángulo se me ocurre, no sé, se me ocurre, no sé, que dicen ustedes que este ángulo mide 30 grados. Y este ángulo que está acá mide 60 grados. Entonces, un complementario es aquel que cuando se suman, o sea, se suman 30 grados más 60 grados, nos tiene que dar como resultado 90 grados. ¿Sí? Ángulo complementario es aquel que cuando nosotros lo sumamos, esos dos ángulos tienen que dar 90 grados. Ese es un ángulo complementario. O sea, tienen que formar un ángulo recto, pero tienen que ser la suma de dos ángulos. ¿Sí? Tienen que sumarse dos ángulos y que al sumarse dos ángulos den 90 grados es un ángulo complementario, ¿verdad? Ahí les coloco un ejemplo, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo cómo es que tenemos los ángulos complementarios. También tenemos los ángulos suplementarios. Son aquellos que al sumarse forman dos ángulos rectos, ¿verdad? O sea, un ángulo llano, que en este caso tiene que dar como resultado 180 grados. Supongamos, ¿verdad? Se me ocurre que este mide 120 grados, me ocurre que este mide 120 grados. El ángulo B mide 120 grados y este mide 60 grados. El ángulo A mide 60 grados. Entonces, al momento que nosotros sumemos, voy a bajar acá arriba, 60 grados más 120 grados, nos debe dar como resultado 180 grados. Se me ocurre que son datos así exactos, ¿verdad? 60 más 120, 180, pero puede ser 59 más 121, puede ser 50 más 130, pero no importa cuál sea, cuáles sean los ángulos que tengan que sumarse, pero cuando se sumen, tiene que dar sí o sí 180 grados. Y si da 180 grados, a eso llamamos nosotros ángulos
suplementarios. Recuerden, es la suma de dos ángulos rectos o forman un ángulo llano, ¿verdad? Que es 180 grados. ¿Alguna duda con los dos primeros dos? ¿Alguien que tenga alguna pregunta de qué es un ángulo complementario y uno suplementario? ¿Alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta o duda? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Sigamos, pues, no quieren hablar hoy. Y tenemos los ángulos conjugados. Los ángulos conjugados son aquellos que al sumarse formen cuatro ángulos rectos, o sea, un ángulo perigonal, ¿verdad? Porque el ángulo perigonal es es aquel de 360 grados. Tiene que ser exactamente 360 grados, ¿verdad? Y así al sumarse tiene que ser un ángulo perigonal. Por ejemplo, supongamos que esto es de 200, no sé, en vez se me ocurre 250 grados. El ángulo A es de 250 grados. Y al sumarse tienen que dar 360. Entonces se me ocurre que esto sea 110 grados, ¿verdad? Y entonces si sumamos el primero, 250 grados, más 110 grados, al sumarse ambos tiene que dar 360 grados, ¿verdad? Pero tiene que sumarse esos dos ángulos, sí o sí, y que la suma de 360 grados. Si la suma da 360 grados, entonces es un ángulo, son ángulos conjugados, ¿verdad? Ángulos conjugados son aquellos que al sumarse tienen que dar 360 grados. Es decir, formar un ángulo perigonal, ¿verdad? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Tienes alguna pregunta o duda? Eh, Profe, una pregunta. Dígame. Bueno, yo tengo dudas sobre qué significa la ma- ¿La qué, perdone? la A más B. Bueno, la A más B significa que usted va a sumar el ángulo A más el ángulo B. Eso significa, tiene que sumarlos. Ah, gracias. Mire, pues, por ejemplo, le voy a hacer nuevamente este ejemplo para que usted lo vea. ¿Parece? Sí, está bien, profe. Mire, pues, dice que el ángulo suplementario o los ángulos suplementarios son aquellos que al sumarse forman dos ángulos rectos. O sea, que la suma de esos dos ángulos tiene que dar 180. Sí o sí. Esos son ángulos suplementarios. Tienen que sumar 180. ¿Me entiende? Hasta el momento me está comprendiendo. Tiene que sumar dos ángulos. Muy bien. Aquí usted tiene un ángulo A. No sabe usted cuál es el valor del ángulo A. Puede ser 40, puede ser 60, puede ser 70, como usted quiera. Pero acá al sumarse con otro ángulo A, tienen que dar 180. Esa es la condición que a usted le da, ¿ok? A sumarse. Entonces yo les dije a ustedes, supongamos lo siguiente, ¿ok? Supongamos de que el ángulo A mide, se me ocurre, ¿verdad? 40 grados. Tal vez no, 50 grados. Se me ocurre. El ángulo A mide 50 grados. Es igual a 50 grados. Y esto para que no tenga mucho exceso de tinta ahí. Y el ángulo B se me ocurre que mide 130 grados. ¿Sí? O sea, estamos suponiendo que esto que está acá es de 130 grados. Y estamos suponiendo que que está acá es de 50 grados. ¿Hasta aquí me está comprendiendo? ¿Sí? Sí, Ah, sí. bueno. Y al momento de que usted sume esos dos, no puede ser 50, puede ser 49, profe, sí,
¿Puede ser 2 grados, profe? Sí. Pero al momento de que usted sume esos dos, que son 50 grados, en este caso, ¿verdad? En este ejemplo, más 180 grados, ¿cuánto le da? Perdón, más 130 grados, ¿cuánto le da la suma? A ver, díganme. 50 más. 180 grados. ¿Cuánto? 180 grados. Exacto, 180 grados. Eso es lo que dice. Estas son como especie de fórmulas. ¿Sí? Pero lo que le está diciendo es que no importa qué valor tenga, pero sí o sí, tiene que dar 180 grados. No importa si sean, no importa si es un valor o es otro valor, tiene que dar 180 grados. ¿Ahora sí me comprendió? Sí, profe, gracias. Ajá. ¿Qué cosa pregunte? Pregunte porque lo que me interesa es que ustedes comprendan, ¿verdad? Lo que me interesa es lo que ustedes comprendan. Muy bien, entonces eso me dicen las formulitas, que sí o sí, al momento de sumarse, me tiene que dar 180 grados. Entonces, recapitulando para todos ustedes, los ángulos suplementarios son dos ángulos que al sumarse tiene que dar 90 grados. Es condición. Los ángulos complementarios. Los ángulos suplementarios me está diciendo que al sumarse sí o sí tiene que dar 180 grados. A sumarse los dos. No importa qué valores tenga uno y qué valores tenga el otro. No importa. Pero la suma tiene que ser 180 grados. ¿Verdad? Y los ángulos conjugados, me dice que tienen que dar, los conjugados, tienen que dar 360 grados. O sea que al sumar los dos ángulos, tienen que dar 360 grados. ¿Verdad? No importa qué ángulos sean, pero al sumarse, tiene que dar 360 grados. ¿Verdad? Eso es lo que me dice. Muy bien. Ahora entramos a la parte de triángulos. Pero aquí vamos a hacer una pausa porque ya tengo solo 3 minutos en la llamada. Vamos a terminar la llamada en este momento y vuelven a ingresar al mismo enlace, ¿sí? Al mismo enlace que les enviaron, por favor, no esperen otro, es el mismo enlace. Entonces, ¿está claro? ¿A qué enlace deben entrar? ¿Sí? ¿Quedó claro? Recuerden que ahorita voy a enviar ya el formulario de asistencia, por favor, no se vayan a ir. Entonces, vuelven a entrar al mismo enlace, por favor.